¿Qué pensarías si te dijera que puedes mejorar tu control del azúcar y calmar esa inflamación peligrosa que sé que te preocupa, haciendo un cambio muy simple en tu desayuno? Piénsalo un momento. Ese alimento que por años seguro te han dicho que es casi un veneno, que lo evites a toda costa, y si resulta que en realidad es uno de tus mejores aliados. Mira, la ciencia más nueva no solo está desmintiendo esos viejos mitos, sino que sugiere que el huevo podría ser la clave para manejar tu diabetes. Y esto es un gran pero, solo si lo comes como se debe. Quédate aquí conmigo, porque vamos a desarmar juntos décadas de miedo y de mala información. No te voy a dar un simple sí o no, te voy a dar un mapa completo, la ciencia que te va a dar paz mental, los beneficios que casi nadie te va a contar y lo más importante, el método exacto para que el huevo no solo no te haga daño, sino que trabaje para ti. Vamos a ver cómo un huevo al día, si lo comes y preparas de la forma correcta, puede ser un antes y un después en tu vida con la diabetes. Para entender por qué tuvimos tanto miedo al huevo, sobre todo si tenemos diabetes, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vámonos a los años 70-80. En esa época, la nutrición le declaró la guerra total a las grasas y muy especialmente al colesterol. De ahí nació una idea que en su momento parecía muy lógica de si comemos colesterol, tu colesterol en la sangre subiría, que se te taparían las arterias y te daría un infarto. Era una idea simple, fácil de entender y de repetir. Y claro, el huevo con su yema cargadita de colesterol, unos casi 200 miligramos por huevo, se convirtió en el enemigo público número uno. Los médicos, con la mejor intención del mundo y con la ciencia que tenían en ese momento, empezaron a decir que no más de 2 o 3 huevos a la semana, y ese consejo se nos quedó grabado en la mente. Ahora, si tú eres diabético al igual que yo, este miedo se multiplica por 10. Y es que tiene sentido. La diabetes ya de por sí te pone en un mayor riesgo de problemas del corazón. Es una de las realidades más duras de esta condición. La diabetes no solo juega con tu azúcar, sino que crea una especie de fuego lento y constante en tu cuerpo. Una inflamación crónica que va dañando tus arterias. El colesterol LDL, el que llamamos malo, es uno de los que se pega a esas arterias dañadas. La lógica parecía perfecta. Si los diabéticos tienen riesgo cardíaco y los huevos tienen colesterol, entonces los huevos son malos para los diabéticos. Este mensaje se repitió tanto y tanto que se convirtió en una verdad absoluta. Y por puro miedo, millones de personas dejaron de comer uno de los alimentos más nutritivos y baratos del planeta, perdiéndose todos sus beneficios sin siquiera saberlo. El problema es que esa lógica, aunque parecía tener todo el sentido del mundo, era demasiado simple. La ciencia ha avanzado muchísimo desde entonces, y lo que hemos aprendido sobre el colesterol que comemos ha puesto todo de cabeza. La historia del huevo es el ejemplo perfecto de cómo una media verdad científica puede hacer más daño que una mentira. Nos hizo tenerle miedo al alimento equivocado, mientras que los verdaderos culpables seguían en nuestro plato, escondidos a plena vista. Y a esos son a los que vamos a desenmascarar hoy. Y es verdad que algunos estudios iniciales parecían confirmar este miedo. Eran estudios que observaban a mucha gente y encontraban conexiones preocupantes, sugiriendo que los diabéticos que comían más huevos tenían más riesgo cardíaco. Pero la palabra clave aquí es conexión, no causa. Esos estudios no podían probar que los huevos eran los culpables. Y si la gente que comía más huevos también fumaba más, hacía menos ejercicio y aquí está el truco, siempre lo comían con tocino, salchichas y pan blanco con mantequilla. Como vamos a ver en un momento, con lo que lo acompañas lo es todo. Culpar al huevo era como culpar al cartero por traer malas noticias. La verdad es mucho más interesante y, por suerte para nosotros, mucho más positiva. Por décadas, el caso contra el huevo parecía cerrado, pero los científicos, que son muy curiosos, no se quedaron quietos. Empezaron a preguntar,
A ver, ¿de verdad el colesterol del plato pasa directo a la sangre? ¿Qué pasa si le quitamos al huevo sus malas compañías? ¿Qué sucede en un estudio clínico controlado donde todo se mide al milímetro? Las respuestas que encontraron no solo declararon inocente al huevo, sino que lo convirtieron en un héroe inesperado. El gran primer mito que cayó fue esa idea de que el colesterol que comes es igual al colesterol en tu sangre. Hoy sabemos que para la mayoría de la gente el impacto es mínimo. Tu hígado es una máquina increíble que se autorregula. Si tú comes más colesterol, tu hígado produce menos. Y punto. Los que de verdad descontrolan tu colesterol son las grasas saturadas y peor aún las grasas trans, que son las que gritan a tu hígado que produzca más colesterol malo. Con esta nueva idea, los científicos hicieron lo impensable. Les dieron huevos a personas con diabetes y prediabetes. Y no pocos, sino muchos huevos. Uno de los estudios claves fue el Diabec en Australia. Los resultados fueron una locura. Dividieron a los participantes en dos grupos. Uno comía menos de 2 huevos a la semana y el otro comía 12 huevos a la semana. Y lo hicieron durante un año entero. Al final midieron todo: colesterol bueno, malo, triglicéridos, presión, azúcar. El resultado: no hubo diferencias negativas importantes entre los grupos. Comer 12 huevos en la semana no empeoró su riesgo cardíaco en comparación con comer casi ninguno. El doctor Nick Fuller, el autor principal, lo dijo muy claro. Aunque los huevos tienen colesterol, su efecto en el colesterol de la sangre es muy pequeño. Pero la historia se pone todavía mejor. La ciencia descubrió que el huevo no era simplemente inofensivo, sino que podría ser activamente bueno para ti. Otro estudio, esta vez en México y Estados Unidos, se enfocó en algo clave para los diabéticos: la inflamación. Les dieron un huevo al día a un grupo con diabetes tipo 2 durante 5 semanas. ¿Y qué encontraron? Que sus marcadores de inflamación bajaron, en especial una molécula llamada TNF-alfa. El TNF-alfa es uno de los principales culpables de esta inflamación silenciosa que daña los vasos sanguíneos y empeora la resistencia a la insulina. Que un alimento tan simple como el huevo pudiera tener ese efecto antiinflamatorio fue un hallazgo gigante. Los científicos creen que los antioxidantes de la yema, como la luteína y la zeaxantina, podrían ser los principales responsables. Y hay más. Un estudio en Canadá se centró en el desayuno, que suele ser la comida más problemática por los picos de azúcar. Compararon un desayuno típico de avena y fruta con uno de huevos. El resultado fue clarísimo. El desayuno con huevos no solo evitó el pico de azúcar en la mañana, sino que ayudó a mantener más estable durante el resto del día. La proteína y la grasa del huevo hacen que la digestión sea más lenta y que la energía sea más constante. Incluso la Asociación Americana de Diabetes ADA, que son súper cautelosos, ya han actualizado su postura. Hoy en día la ADA considera al huevo una buena opción de proteína para las personas con diabetes y destacan que tienen muy pocos carbohidratos, menos de 1 gramo por huevo, por lo que casi no impactan en el azúcar en tu sangre. Así que la ciencia en la última década lo dice muy claro: el miedo al huevo no tenía fundamento. No solo es seguro comer hasta 1 huevo al día para la mayoría de los diabéticos, sino que puede ayudarte a controlar el azúcar y la inflamación. Pero, y aquí volvemos a lo más importante, todo depende del cómo lo cocinas y sobre todo con qué lo vas a comer. Muy bien, ya derrumbamos el mito y vimos lo que dice la ciencia. Ahora vamos a lo práctico, a lo que puedes hacer mañana mismo, porque la ciencia dice que el huevo es inocente, pero también nos dice que puede ser culpable si se junta con una pandilla equivocada. El secreto para que el huevo sea tu amigo y no tu enemigo está en 2 cosas: cómo lo vas a cocinar y, más importante todavía, quiénes son sus acompañantes en el plato. Primero, hablemos del arte de cocinarlo bien. No todas las formas de cocinar un huevo son iguales. Puedes preservar todo lo bueno o arruinarlo añadiéndole grasas malas. Mira, aquí tienes la lista del mejor método al que deberías evitar. Los campeones. Los mejores métodos son el hervido o duro. Es la forma más pura, sin grasas añadidas y sin complicaciones. Perfecto para comerlo solo o en una ensalada o en un snack rápido. También está el escalfado o pochado. Se cocina solo en agua como el hervido,
pero queda con una yema líquida. Queda genial sobre una tostada integral o una de espinacas. Y aquí es donde muchos fallamos. El truco es usar una buena sartén antiadherente para usar poquísimo o nada de aceite. Si necesitas un chorrito de aceite de oliva, extra virgen y no mantequilla. Ahora, el villano al que de verdad tienes que evitar es el huevo frito. Este es el método que dio su mala fama. Freír un huevo en un charco de mantequilla o aceites vegetales no solo le añade un montón de grasa saturada y calorías, sino que el calor extremo puede crear compuestos que inflaman tu cuerpo. Si te mueres por un huevo frito, que sea de vez en cuando y usando una grasa más estable como el aceite de aguacate. Y ahora la regla de oro. Dime con quién andas. Hablemos de las parejas peligrosas y las parejas poderosas. Podrías cocinar el huevo más sano del mundo, pero si lo pones junto a la comida equivocada, borras todos sus beneficios. Los dúos peligrosos que tienes que evitar a toda costa son las carnes procesadas, el tocino, las salchichas o el jamón. Son los peores amigos de un diabético. Están llenos de sodio, grasas malas y nitratos que están súper ligados a enfermedades del corazón. Esta es probablemente la razón por la que estudios viejos veían problemas. El problema era que la gente se comía los huevos con todas estas cosas acompañadas. También aléjate de los carbohidratos refinados, el pan blanco, las papas fritas, los pancakes con siropes. Estos se convierten en azúcar en tu sangre a la velocidad de la luz. Combinar un estabilizador como el huevo con algo que dispara tu azúcar es como intentar apagar un fuego con una mano mientras le echas gasolina con la otra. Hay una maravilla. Tiene proteína de calidad que te deja satisfecho por horas. Casi cero carbohidratos. Así que su impacto en tu glucosa es prácticamente nulo. Y vitaminas clave como la D y la B12, que es súper importante para tu cerebro. Además, la yema tiene luteína y zeaxantina, que protegen tus ojos, una preocupación muy real para quienes vivimos con diabetes. Así que puedes usarlo en tus almuerzos. Una ensalada de hojas verdes a veces nos deja con hambre, ¿verdad? Pues añádele 1 o 2 huevos duros picados y ya está. Lo transformas en una comida completa. O reinventa la ensalada de huevo. En vez de ponerle tanta mayonesa, mézclalo con yogur griego, mostaza Dijon y apio. Y verás. Piensa en el huevo no como una comida, sino como un ingrediente estratégico. Úsalo para mejorar tus comidas, controlar el apetito y mantener tu glucosa estable por 24 horas. Es una herramienta simple, barata y poderosa que siempre deberías tener en la nevera. Ahora que ya conoces la ciencia y las formas deliciosas de disfrutar los huevos, la conversación más importante empieza ahora y es la tuya, porque cada persona con diabetes es un mundo. Y me encantaría saber de ti. ¿Tú comes huevos? ¿Cuál es tu forma favorita de preparar para mantener tu glucosa a raya? Quizás tienes una receta de tortilla que nunca falla o un truco para que los huevos duros queden perfectos. De verdad, comparte tu experiencia. Te leo en los comentarios. Tu historia o consejo puede ser justo lo que otra persona necesita para animarse y dar un paso positivo. Si este video te sirvió y te aclaró las dudas, y te dio ideas prácticas, te pido 2 cosas simples. Primero, que le des un like, un me gusta, para que más gente como tú pueda encontrarlo. Y segundo, si quieres seguir recibiendo información clara y basada en ciencia para tomar el control de tu salud, suscríbete al canal y actívame la campanita. Así no te perderás nada de lo próximo que voy a incluir en el canal. Empezamos esta charla con una pregunta de miedo. ¿Puedo comer huevos si soy diabético? Estábamos rodeados de mitos sobre el colesterol, de advertencias que nos hicieron temerle a un alimento simple y natural. Pero paso a paso, con ciencia en la mano, desarmamos ese miedo y lo cambiamos por confianza. Para que nos quede claro, primero, el mito del colesterol está derribado por completo. La ciencia moderna nos dice que para la mayoría comer un huevo al día es súper seguro. Segundo, y esto es muy importante, el verdadero villano nunca fue el huevo, sino sus malas compañías, el tocino, la salchicha, el pan blanco. Al quitarlos, el huevo puede brillar por sí solo. Y tercero, la preparación es la clave. Prioriza métodos suaves como hervir, escalfar
o revueltos con poco aceite. Y cuarto, recuerda por supuesto que es un aliado y no un enemigo. Puede ayudarte a estabilizar el azúcar y la investigación sugiere que podría tener efectos antiinflamatorios. Y por último, tú tienes la última palabra. Aunque la ciencia nos da luz verde, cada cuerpo es diferente. Habla siempre con tu médico o nutricionista para ajustar estas ideas a tu caso personal. El objetivo es que tomes decisiones informadas sobre tu cuerpo. En resumen, no le temas al huevo. Recíbelo como lo que es, un alimento increíble, nutritivo, barato y con 1000 usos. La respuesta no es solo un sí. Es un sí y así es como puedes hacer que juegue en tu equipo. La próxima vez que tengas un huevo en la mano, no veas un riesgo, ve una oportunidad. Una oportunidad para empezar el día con energía, para luchar contra la inflamación y para disfrutar de una comida deliciosa. Come ese huevo al día, pero hazlo de forma inteligente. Acompáñalo bien. Prepáralo con cariño y mira lo que pasa. Un mejor control y un paso más en tu camino hacia una vida sana, con total control sobre tu diabetes. ¡Chao!